2020. Eh, Espero que ya puedan verse ahí todos ustedes, miren sus caras, qué amigables se ven con nosotros, eso es lo que estamos viendo. Bienvenidos a todos nuevamente. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, quería reiterar un poquito las reglas de la reunión. Solamente es pedirles que una vez que hemos iniciado formalmente la transmisión de la segunda parte del curso, eh, pues cierren sus micrófonos para evitar que interfiera ahí aquí con la reunión. La cámara es opcional, repetirles igual que el día de ayer, si al final de la sesión ustedes nos hacen favor y gustan salir en una foto de todos nosotros, lo mencionaríamos que es momento de activar sus cámaras, tomaríamos la fotografía y nos despediríamos hasta el día de mañana. Reiterarles respecto a la pregunta que les acabo de hacer sobre quienes se están enterando el día de hoy, comentarles a esas personas que, bueno, va a haber una constancia, no podrán obtener la constancia porque es un requisito que participen los 3 días. Y también les decía que reiterarles que los que tengan más de una persona en el evento, saquen fotos, llenen listas de asistencia y háganmelas llegar por correo electrónico para evaluar la posibilidad de emitirles sus constancias cuando estuvieron de manera grupal. Eh, Algo más que quisiera comentarles, bueno, a Luis Alberto ya los había presentado yo el día de ayer, él va a ser nuestro ponente, pero algo más que quisiera exponerles rapidísimamente el día de hoy es que nos encantaría que las unidades de producción que están participando en este evento y que todavía no pertenecen al programa Guanajuato Zona Premium, pues se pudieran adherir a este programa para tener todos los beneficios que pueden tener a través de esta inscripción. En la página web, ayer les decía de la Secretaría, tenemos una sección específica donde están publicadas las reglas de operación para otorgar todos los apoyos que tenemos para las unidades de producción, tanto en su modalidad como personas físicas como personas morales. Ahí se especifica que básicamente tenemos dos estrategias prioritarias, que es la asistencia técnica, capacitación, como una de las líneas prioritarias, y la otra es el otorgamiento de apoyos para la contratación de servicios y la adquisición de infraestructura que se ocupa para dar cumplimiento a estos sistemas. En principio es para el sistema de reducción de riesgos de Senacica, pero bueno, paralelamente sabemos que estamos cumpliendo requisitos de las marcas internacionales reconocidas por GFCI, como lo expuso un poco ayer Luis Alberto, que esta parte de su marca lo vamos a ver en el próximo curso, pero bueno, este es el camino para seguir cumpliendo estos requisitos de las certificaciones reconocidas por la Global Food Safety Initiative. Entonces, además de decirles que están publicadas las reglas de operación tal como se los comenté ayer, decirles que tenemos un protocolo que nos sirve para, para atenderlos ahorita que no estamos físicamente recibiendo abiertamente personas en las oficinas ni de SDAIR ni de CESABEC, salvo previa cita. Entonces, en este caso hicimos un protocolo en la sección de COVID de la Secretaría. Está este protocolo que les estoy mostrando brevemente acá. Aquí se especifica básicamente el procedimiento que pueden hacer para registrarse como persona física y como persona moral. Y esta es la liga a través de la cual se inicia el proceso de registro. Entonces, no quiero entretenerme, es un poco elaborado y detallado todo lo que viene en este documento. Viene que hay que hacer primero el registro de su empresa, posteriormente tendrían que hacer, si son unidades de producción primaria, eh, invernaderos, macrotúneles, todo esto, producción como tal, tienen que hacer un documento que se llama, una inscripción que se llama aviso de siembra, a través del cual pues el gobierno del estado va a identificar las zonas productivas e incluso las zonas donde pudiéramos hacer ofertas exportables o pudiéramos recurrir a ustedes en caso de que nos llegaran este tipo de requerimientos para apoyarlos en la parte comercial. Entonces, ahí tanto las unidades de producción de granos que están registradas o que están implementando
buen uso y manejo de agroquímicos, como las que están teniendo sistemas de reducción de riesgos, pues tendrían que hacer esta segunda etapa, que es el aviso de siembra. Y finalmente, cuando se cumplan esos 2 requisitos, pueden hacer las solicitudes de los apoyos que se establecen en las reglas de operación en esta otra liga. Entonces, todo esto es para facilitar la adhesión a nuestro programa. Y no quisiera entretenerme más, doy la palabra a al ingeniero Luis Alberto Cruz García y dejo de compartir pantalla para que él pueda hacerlo. Muchas gracias, Luis Alberto, nuevamente. Gracias, Tamara. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a compartir la pantalla de la presentación del día de hoy. Vamos a seleccionar aquí, muy bien. Bueno, por favor, todos deberían estar viendo la pantalla de presentación. Vamos en la segunda sesión del curso agilizado del programa de Fundamentos SQF para micro y pequeñas empresas del sector agrícola. Agradecemos mucho a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, SDAIR, del Gobierno del Estado de Guanajuato, y particularmente a Tamara Mujica por el apoyo que nos ha dado para compartir esta información con ustedes. Y bueno, pues esta colaboración con el programa de Guanajuato Zona Premium, pues tiene la idea de seguir fortaleciendo, seguir incrementando la disponibilidad de recursos técnicos, de capacitación, administrativos, operativos, y cuando sea el caso, pues los recursos financieros, para que pues todos logremos alcanzar aquello que nos hemos planteado como un objetivo dentro del sector alimentos, ¿no? Que es vender lo más que podamos sin afectar la salud de los consumidores, sin dañar las cadenas de suministros de alimentos. Ahora, con lo que comenta Tamara, que está muy vigente, el tema del regreso a las operaciones productivas, en donde tenemos una alta densidad de trabajadores, donde tenemos un trabajo intensivo con la mano de obra, pues siempre es una preocupación para los empleados el sentirse seguros, el sentirse protegidos, y pues también es en el interés de los empresarios saber que pueden contar con la mayor parte de la plantilla de su personal tomando estas medidas de prevención, ¿no? El día de ayer les comentamos que hoy vamos a hablar acerca de los elementos del código SQF para el nivel básico, enfocados al sector primario, particularmente al sector de frutas y hortalizas, pero no dejar de recordar que esto pues es una plataforma de desarrollo para otras categorías del sector alimentos, particularmente el sector pecuario, particularmente el sector de granos y oleaginosas, también en el tema de las empacadoras o centros de acopio, almacenes, centros de distribución de productos agrícolas, y en un momento dado aquellas categorías del sector de alimentos que tienen que ver con la comercialización de productos de origen animal, como pueden ser la miel, el huevo, la leche. Todos estos requerimientos están diseñados para ello, ¿no? Y el día de hoy, continuando con esa escala de desarrollo que busca el código SQF, pues hablaremos de los fundamentos de SQF en el nivel básico. Vamos a hacer una revisión muy rápida en 50 minutos, que es lo que estimo que se lleve a la presentación, para poder dejar algo de tiempo para preguntas y comentarios y hacer las pausas que se requieran para atender las dudas que vayan teniendo. Le voy a pedir nuevamente a Tamara que me ayude monitoreando el chat, porque ayer quería yo estar haciendo una interacción, pero mi máquina finalmente no tiene esa capacidad. Pues bueno, el día de mañana concluiremos esta presentación de este curso con los requerimientos para el nivel intermedio de los fundamentos de SQF. Estos dos niveles son la plataforma que nos permite brincar hacia un código de certificación SQF de inocuidad de alimentos, el cual ya cuenta con un reconocimiento internacional por parte de la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, ya cuenta con un plan HACCP implementado conforme a los lineamientos de Códex Alimentarios. Ustedes recibirían una certificación acreditada, sin dejar de lado pues los beneficios que tendría llegar al siguiente nivel, que es el código de calidad, ¿no? Estos programas de fundamento de SQF lo que permiten pues es también fortalecer la incorporación de pequeños, micro y pequeños productores en las cadenas de suministro formales,
ya que está alineado al programa de mercados globales de GFCI y eso pues también es un beneficio adicional. ¿Cuáles son los requerimientos específicos? Bueno, aquí voy a hacer un swap de la pantalla. Voy a cambiar hacia otro documento que también es importante que todo el mundo tenga en mente, que es efectivamente la copia del código de fundamentos de SQF para la producción primaria. Este lo van a encontrar, como lo comentamos ayer, y lo voy a reiterar el día de mañana, en la página de internet de SQF, en www.sqfi.com. Ustedes van a tener la posibilidad de darle clic en el vínculo a la sección en español, y dentro de la sección en español van a encontrar este documento sin necesidad de registrarse, sin necesidad de pagar. Pueden descargarlo directamente en formato PDF, y es un documento de 51 páginas, pues que describe efectivamente todos los componentes del código SQF. Tiene un índice, tiene algunos documentos iniciales en donde se hace la explicación de la naturaleza del programa, la manera en cómo se certifica, la manera en cómo se vigila, se recertifican las empresas, las obligaciones de los organismos de certificación. Siempre me preguntan, oye Luis, ¿no hay un libro donde yo pueda consultar todos los antecedentes y todos los requerimientos de un sistema SQF para fundamentos? Pues es precisamente este código. Lo que yo les voy a presentar es una versión resumida de los requerimientos para este nivel de fundamentos de SQF nivel básico. Y al final de estos requerimientos ustedes van a encontrar algunos apartados como el anexo 1, que describe todas las categorías del sector de alimentos SQF donde tenemos cobertura. También van a encontrar el glosario, las definiciones, términos y definiciones que utilizamos en SQF, para que ustedes se puedan ir familiarizando con estos conceptos. Y por último está un anexo que nos habla acerca de cómo utilizar el logotipo de SQF, ¿no? Si alguna empresa está interesada en colocarlo en su publicidad, en sus herramientas de mercadotecnia, o ponerlo en la pared de la entrada de la empresa, pues también hay una serie de reglas para el uso de este logotipo, ¿no? Ahora me voy a regresar nuevamente a la presentación y voy a revisar si no tenemos preguntas por lo pronto. Ya, alguien nos habla de la versión 8 en español. Eso lo vamos a hablar en la presentación del siguiente curso. Cuando hablemos del código SQF de inocuidad, efectivamente hubo un cambio el año pasado. Migramos de la versión 8 a la versión 8.1. En español seguimos utilizando la versión 8, junto con una tabla de control de cambios para la edición 8.1. Brevemente les explicaré que estos cambios fueron cosméticos, no implican cambios significativos en los requerimientos del sistema SQF, pero eso lo vamos a ver cuando tengamos la oportunidad de revisar el código SQF de inocuidad de alimentos en el curso el primer curso del mes de julio, ¿no? Entonces, ya estamos aquí en los requerimientos del código de fundamentos SQF. Vamos a empezar a revisar que pues lo más importante para un código SQF de entrada es el sistema de gestión, y dentro de ese sistema de gestión la responsabilidad que tienen que tener los directivos, los gerentes, los dueños, el propietario del sitio que se va a certificar, para asegurarse que están los recursos, que se van a revisar los alcances de todos los compromisos que ustedes van a establecer, que tengamos una política que pues comprometa a la empresa a suministrar alimentos inocuos, alimentos seguros, y mantener acciones correctivas y registros para poder respaldar el cumplimiento tanto de las reglas oficiales como de los requerimientos de SQF. Esta responsabilidad gerencial va aparejada con un mecanismo de control de documentos y registros. En otras palabras, tenemos que tener un sistema documentado, tenemos que tener procedimientos, tenemos que tener formatos, registros, controles que nos permitan saber que estamos utilizando correctamente las políticas que ha marcado la dirección y la administración de la empresa, y que cumplimos con las actividades que nos ha recomendado nuestro sistema de fundamentos de SQF. Todo lo que utilicemos en el sistema de producción, todo, insumos agrícolas, agroquímicos, materiales de empaque, cualquier otra sustancia química que pueda tener un nivel de peligrosidad, toxicidad, los productos que utilizamos para la propagación de los materiales vegetales, los sustratos, los fertilizantes, materiales de almacenamiento, herramientas, utensilios de transporte,
todo debe tener una especificación. Y esa especificación nos debe decir que esencialmente el utensilio, el material, la herramienta, la sustancia química es segura y que se puede utilizar para contacto con alimentos, para contacto con productos frescos, ¿no? Y por supuesto, en los casos que así corresponda, debe cumplir con la legislación pertinente. Por ejemplo, en el caso de México, los agroquímicos pues tienen que tener un registro ante la autoridad sanitaria, que es la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos de Contaminación. Algunos fertilizantes también tienen que tener registros. ¿Cuáles otros? Pues por lo pronto son los únicos que se me ocurren. Y por supuesto también entender que si nuestros productos se van a integrar a cadenas de exportación, y esa exportación va hacia Canadá, Estados Unidos, Europa, Japón, esos países también tienen legislaciones que se tienen que aplicar. Entonces va a ser muy importante que tengamos contacto con nuestra cadena de suministro y nuestra cadena de ventas para que ellos nos nutran de esta información, ¿no? Aunque, como ya lo dijimos ayer, muchas veces los consultores, los asesores que podemos encontrar en SDAIR, que podemos encontrar en el Comité de Sanidad Vegetal, pues logran tener también acceso a esos requerimientos y con ellos nos podemos apoyar para conseguirlos. El plan de inocuidad de alimentos, que es una obligación para quienes exportan, por ejemplo, a Estados Unidos. Es obligatorio que tengan un plan de inocuidad de alimentos cuando procesan productos. Sin embargo, en el sector primario no es obligatorio. En el sector primario, la norma de inocuidad de productos frescos nos dice que no es obligatorio tener un plan de inocuidad de alimentos, pero se recomienda tener un plan de inocuidad de alimentos. En este nivel básico de los fundamentos de SQF les pide que cuando menos documenten todos los procesos que van a desarrollar dentro del sitio de producción y que completen un análisis de riesgos. Y este análisis de riesgos lo pueden hacer, aquí les puse unas láminas, pues con elementos muy prácticos, muy sencillos, solamente conociendo pues cuáles son los productos y procesos que tengo en mi sitio de producción, cuáles son las fuentes de contaminación de esos peligros biológicos, químicos y físicos que pueden ustedes identificar. Ayer hablábamos que la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos reconoce ya los peligros radiológicos, pero pues un ingeniero me explicó que en realidad son peligros químicos, ¿no? Y es un análisis de riesgos, no es un análisis de peligros, no es un plan HACCP. Este análisis de riesgos solamente identifica cuál sería la consecuencia de la presencia de un peligro y cuál sería la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de ese peligro, ¿no? Estamos hablando de peligros y riesgos. Entonces, del lado izquierdo ustedes van a ver una tabla que nos marca cuáles podrían ser las consecuencias de presencia de un peligro, pues desde ocasionar la muerte de una persona hasta que pues no pase nada. Y la probabilidad es de aquellos peligros que se presentan todos los días hasta aquellos que son prácticamente imposibles, ¿no? Y los tabulamos en una matriz en donde en función de la consecuencia y la frecuencia, pues nos van a dar unas coordenadas. Y una vez identificadas estas coordenadas, siempre y cuando caigan en las primeras 10 valores de esta matriz, se va a considerar un peligro significativo y por lo tanto un nivel de riesgo importante y por lo tanto vamos a tener que tomar medidas preventivas para ese riesgo específicamente identificado, ¿no? Por ejemplo, contaminación con ciclospora nos podría ocasionar una enfermedad seria en un consumidor, eso tendría una consecuencia del 2 y es algo que sabemos, la bibliografía nos ha demostrado que se puede presentar en un sitio de producción. Entonces tendría una probabilidad o una frecuencia con un valor de C. Cuando cruzamos en esta matriz el 2 y el C, podemos ver que tiene una coordenada con un valor de 8 en esta matriz de riesgos de contaminación y entonces podemos saber que es un riesgo significativo y tendríamos que establecer alguna medida preventiva, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si nosotros habláramos de materia extraña, vamos a pensar de un cabello, porque les encanta identificar el cabello como peligro físico, ¿no? Típicamente tendríamos una queja de un cliente porque pues, a nadie le gusta tener cabellos en su comida, entonces tendríamos un nivel de consecuencia 4. Pues sabemos qué ha pasado, sabemos que podría ocurrir, entonces un 4 con un C nos daría una calificación de 18, entonces pues este riesgo de contaminación no es relevante para nuestra operación y no tendríamos más que seguir las prácticas de higiene. Así es como se hace un análisis de riesgos. Más adelante probablemente tengamos la oportunidad de compartirles algunos ejemplos ya completos, ¿no? Un requerimiento adicional del programa Fundamentos SQF. Recuerden que este no es un sistema de inocuidad completo, este es el principio de una plataforma de arranque, una plataforma de inicio para micro y pequeñas empresas. Es que tengamos un plan, un programa de acciones correctivas y preventivas. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar, porque vamos a meter la pata, porque vamos a regar el tepache, como dicen en mi tierra.
Y entonces, pues tenemos que tomar en cuenta todos aquellos incumplimientos, reclamos, quejas que nos envían nuestros clientes y por supuesto, pues mantener registros e inventarios de estas acciones correctivas y preventivas que tendríamos que establecer para poder satisfacer las necesidades de información y las necesidades de asegurar a nuestros compradores que estamos haciendo todo lo posible por implementar estos programas de buenas prácticas y cumplir con los requerimientos del sistema. En el tiempo, pues nosotros vamos a poder llevar a cabo unas actividades de control mucho más estrictas, ¿no? Pero en este momento es solamente eso. Para los productos o equipos que no tienen cumplimiento las especificaciones, que se salen de las especificaciones o que se consideran no conformes, es otra terminología que se utiliza para todos aquellos productos y equipos que no cumplen las especificaciones. Pues lo que nos pide el programa de Fundamentos SQF es que cuando menos tengamos un programa de cuarentenas para aquellos productos que no están cumpliendo con las especificaciones establecidas y que en un momento dado podamos reprocesar o desechar, si es que no es posible eliminar el peligro con el cual ha sido identificado o la falla con la que ha sido identificada el producto o el equipo en cuestión. Y por supuesto que mantengamos registros de cómo estamos haciendo el manejo o la eliminación de esos productos que no tienen un nivel de cumplimiento. Quizás este apartado es de los más completos. ¿Por qué? Porque el tema de identificación, rastreabilidad y retiro de productos del mercado es una obligación que deberíamos tener todos, independientemente de nuestro tamaño como empresas, independientemente de nuestra ubicación, independientemente de la naturaleza de nuestro negocio. El tema de identificación del producto es una necesidad, es algo que está en la ley. Si va a llevar un empaque, tiene que llevar claramente una identificación y esta identificación pues nos tiene que demostrar para el programa de Fundamentos de SQF en qué etapa estamos nosotros llevando a cabo los controles, ¿no? Si es en la recepción de los insumos, si es en la producción o en la cosecha de los insumos, perdón, de los productos, o es cuando estamos almacenando y enviando los productos al mercado. Todos los productos terminados, empacados en cajas o en bolsas o en cartones, deberíamos de estarlos etiquetando según las especificaciones que nos den los clientes, los requerimientos regulatorios y, por supuesto, mantener inventarios de esos registros de identificación. En cuanto al tema de trazabilidad o rastreabilidad, como nos dice la ley mexicana, pues el producto tiene que mantener un nivel de identificación para poder ser rastreable o trazable y esta rastreabilidad o trazabilidad tendría que ser una etapa antes de nuestro proceso productivo, es decir, de quién recibimos los insumos, de quién recibimos los productos que vamos a utilizar en nuestro sistema de producción, las semillas, los fertilizantes, los agroquímicos, y a quién le entregamos el producto una vez que ha sido empacado, envasado y puesto en un contenedor o un transporte para su envío al mercado, ¿no? Esa famosa etapa de un paso antes y un paso después es importante mantenerlo. Quien recibe los productos de nuestra huerta o nuestra granja, pues ya tendrá que tener también su propio sistema de rastreabilidad para poder mantener esa identidad durante toda la cadena de suministros, ¿no? Y por supuesto deberíamos de incluir también no solamente los insumos agrícolas que mencioné, sino también el tema del material de empaque y el destino de los productos que estamos sacando de nuestras huertas o ranchos. Por supuesto, si nos avisan las autoridades que estamos en problemas, si recibimos una notificación de los clientes que estamos en problemas, si nosotros mismos nos damos cuenta que no cumplimos con estos requerimientos mínimos del programa de Fundamentos SQF, debemos ser capaces de ubicar nuestros productos en el mercado y iniciar una acción de retiro o de recuperación del producto, ¿no? El retiro es cuando un tercero te avisa y te dice, saca tus productos del mercado, y eso lo vas a hacer en base a tus registros de destino de mercancías y tus códigos de identificación. Y la recuperación o retirada de productos del mercado es cuando tú te das cuenta voluntariamente que tienes que hacer algo por ello, ¿no? Y por supuesto tienes que tomar en cuenta todos aquellos aspectos que no solamente son de inocuidad, sino aquellos que te pueden generar una crisis en donde pudieran poner en riesgo la posibilidad de tu rancho, de tu huerta, de tu granja, de proveer alimentos seguros. Y esto estamos incluyendo algunos temas como pues, los climatológicos, cuando hablamos de inundaciones, cuando hablamos de tornados, geológicos, ahora que están de moda los terremotos, ¿no? Allá en Oaxaca y en la Ciudad de México, pues andan preocupados por este tema. Yo creo que nosotros ni lo sentimos. Yo vi que desalojaron las oficinas de gobierno, pero no supe que hubiera habido realmente un incidente en esta región. El tema
las crisis sociales, los paros, las manifestaciones, los ataques del crimen organizado, pues también son temas que nos impiden llevar a cabo nuestra actividad de manera tranquila, de manera ordinaria. Y por supuesto siempre va a accidentes y contingencias, ¿no? Como por ejemplo pandemias, virus que de repente vienen de otros lugares y nos ponen en el predicamento de mantener las operaciones de producción. En este nivel del programa de fundamentos SQF, en el nivel básico, no se requiere tener un plan de defensa alimentaria. Sin embargo, vamos a ver que estos requerimientos cambian conforme vamos avanzando en el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Tampoco se requiere tener un programa de gestión de alérgenos. No es necesario documentarlo en este programa de fundamentos. Una microempresa, una empresa pequeña que está empezando con su sistema de gestión, con el programa de fundamentos, no se debería de preocupar en este momento por este tipo de exigencias. Sin embargo, pues el mismo sistema poco a poco lo va a llevar y le va a ayudar en poder completar su programa de gestión de inocuidad. Y por último, en este apartado de los elementos del sistema están los requisitos de capacitación, en donde pues es fundamental que los empleados estén enterados de qué tareas van a llevar a cabo, cuáles son las políticas de higiene, cuáles son los requerimientos regulatorios que tienen que cumplir respecto al tema del manejo de los alimentos que están produciendo en el centro de trabajo. Y este programa de capacitación tiene que estar alineado al siguiente componente del código SQF de fundamentos, que es precisamente el programa de buenas prácticas para este nivel básico en el programa de fundamentos de SQF. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a revisar el chat del grupo por si tenemos preguntas. A ver dónde me quedé. Aprovechando el espacio, Luis Alberto, creo que no ha habido realmente más preguntas, pero sí quisiera hacer 2 comentarios al respecto. Con respecto a la gestión de riesgos, hay una norma internacional que es la ISO 31000, que es el origen de este tipo de análisis de riesgos que nos acaba de comentar Luis Alberto y que no es lo mismo que el análisis de peligros. Entonces, para el mes de marzo tuvimos programado un curso exclusivamente para este tema. Comentarles que es un tema transversal que no solamente aplica a los sistemas de gestión de inocuidad como los que estamos revisando. Si ustedes van a implementar un sistema de gestión ambiental, también va a haber un requisito de hacer un análisis de riesgos. Si ustedes van a implementar un sistema de informático ISO, también les van a pedir análisis de riesgos. Entonces, lo que cambia es el enfoque. Aquí lo que hizo Luis Alberto fue dirigir el análisis de riesgos al tema de la inocuidad. Entonces, ese curso de ISO 31000 se canceló y estamos explorando la posibilidad de que vaya a ser en el mes de julio. Probablemente la convocatoria la hagamos en este día, nada más que ese curso sí no va a ser abierto, como este que gracias a la excelente colaboración y al buen ánimo de SQF de estar presente con ustedes, pues se pudo hacer de esa manera. Ese sí va a ser exclusivamente para unidades de producción que estén inscritas al programa Guanajuato Zona Premium. Por eso ahí sí queremos invitarlos a que se registren, ¿no? Ese sería el primer comentario. Y el siguiente lo vemos al final, pero es el tema de las constancias, ¿no? Gracias, Luis, nada más por el espacio. Sí, está muy bien. Precisamente Agrícola de los Zarzas nos preguntaba que cuál era el subtema 281. Ya Luis Díaz nos contestó ahí que es gestión de alérgenos, un punto extra para el examen de Luis. Y también, ¿qué relación hay entre HACCP y SQF? Nos pregunta Williams. HACCP es una metodología, bueno, un sistema, dice el Códex Alimentarios. Yo creo que no da para sistema, pero así le llaman. Es una metodología para analizar los peligros y establecer puntos críticos de control donde se requieren para peligros significativos. Es un proceso de 12 pasos, 5 tareas preliminares, 7 principios. Está enfocado exclusivamente a inocuidad, aunque le hemos encontrado otras utilidades, ¿no? SQF, bueno, GFCI toma esa metodología como la base para el desarrollo de un plan de inocuidad de alimentos para todos los esquemas reconocidos por GFCI, incluyendo SQF. De tal manera que SQF tiene que incluir a HACCP dentro de sus regulaciones, dentro de sus requerimientos,
pero a nivel de los códigos reconocidos a nivel de GFCI. Ahorita estamos hablando de los fundamentos de SQF, y entonces por lo pronto no estamos obligados a tener ni legalmente un plan HACCP, porque en México inclusive la legislación mexicana no lo hace obligatorio, ni en Estados Unidos, si se exporta a Estados Unidos o a Canadá, porque el sector primario, particularmente frutas y hortalizas, no están obligados a ello. Con el tiempo, conforme vaya evolucionando tu sistema de calidad, vas a tener que llegar a ese nivel de exigencia. Y entonces te vas a dar cuenta que vas a tener que aplicar una metodología HACCP para poder controlar los peligros significativos que se van a encontrar en tu sistema de producción, y que en un momento dado, si cambia la naturaleza de tus productos o te metes a una industria un poco más regulada, pues te vas a dar cuenta que hay exigencias de programas HACCP, por ejemplo, para alimentos procesados, cárnicos, que se procesan en plantas TIF, lácteos, pescados y mariscos. Es decir, hay categorías de alimentos de alto riesgo que en donde HACCP sí es obligatorio y lo vas a tener que hacer. Particularmente para el caso de Estados Unidos, hay una metodología que se llama HARPC, o controles preventivos de riesgo. Esos controles preventivos es esencialmente un HACCP Plus, ¿no? Así le llamo yo. ¿Por qué? Porque le meten un programa de rastreabilidad, le meten un programa de verificación y validación, le meten un programa de prevención del fraude, le meten un programa de retiro de productos del mercado. Entonces, es la misma metodología que hemos estado haciendo con HACCP desde 1969, solamente que agregados los requerimientos que a Estados Unidos le preocupan. Pero ya llegaremos a eso cuando veamos el código de SQF de inocuidad para sector primario en el mes de julio, y el código de manufactura de SQF para el tema de inocuidad de alimentos, ¿no? Por lo pronto, a este nivel de exigencia en el programa de fundamentos de SQF, solamente debes de hacer el análisis de riesgos de contaminación, y el comentario que nos hizo Tamara pues es bastante apropiado en ese sentido. Nosotros proponemos una metodología, pero no es la única. Hay muchas otras metodologías disponibles, ¿no?, para el análisis de riesgos. Entonces, ahora vamos a continuar con el tema de las buenas prácticas agrícolas que se aplican en este programa de fundamentos de SQF a nivel básico, enfocado a frutas y hortalizas. Por ahí de repente nos llegó una pregunta sobre quesos de cabra, sobre miel, sobre huevo fresco. Evidentemente, cuando veamos agua para riego, pues las abejas no se riegan, el huevo, los pollos no se riegan, toman agua pero no se riegan. Entonces, hay un principio generalmente aceptado que dice que cada chango a su mecate, ¿no? Evidentemente, pues tienes que tomar las buenas prácticas que son aplicables para tu sistema de producción y dejar de lado aquellas buenas prácticas que no aplican en tu sistema de producción. Es muy sencillo entenderlo de esa manera, y nosotros en un momento dado pues les ayudaremos a identificar cuáles sí son aquellas buenas prácticas que aplicarían en la producción y el envasado de la miel, en la producción y el envasado del huevo, o empacado de huevo, la producción y el envasado de leche, ¿no? Entonces, sí es importante que también entendamos que va a haber algunas diferencias. SDAIR nos ha pedido que nos enfoquemos a las unidades de producción agrícola que se enfocan a frutas y hortalizas. En cuanto a los requerimientos de buenas prácticas, bueno, creo que todos estamos conscientes que parte de ese análisis de riesgos debe incluir la ubicación de las instalaciones, la ubicación de la propiedad, del sitio de producción, del rancho, de la granja, del huerto. Entonces, esencialmente lo que buscamos es identificar todo aquello que puede interferir con nuestra operación, que puede poner en riesgo la inocuidad, la seguridad, la integridad, la higiene de nuestro sistema productivo. Y entonces nosotros vamos a hacer un mapeo de este proceso de ubicación en esta propiedad, ¿no? Evaluando los riesgos que se pueden presentar debido a que pues estemos de vecinos de un rancho ganadero, que estemos de vecinos de una zona industrial, que tengamos de vecinos a una zona urbana, ¿no? Los perros, los gatos, las ratas, pues también van a querer venir a darse un tour aquí a nuestra planta, perdón, a nuestro sitio de producción. Hay que considerar la topografía, hay que considerar pues todos aquellos aspectos que pueden ser, que pueden presentar un nivel de riesgo, ¿no? Y por supuesto documentarlos en este análisis de riesgos, y identificar si es necesario que hagamos alguna medida adicional de protección. En este nivel, SQF solamente nos pide que tengamos un historial de los cultivos. ¿Cuáles son los cultivos a los que se ha dedicado el terreno los últimos 5 o 10 años? Si es que se sabe, y si no se sabe, pues no se sabe, pues no vamos a andar inventando cosas, ¿no? En este nivel de programa de fundamentos de SQF,
todas las instalaciones que estén ubicadas en el centro de producción, todas las instalaciones que utilicemos para la producción y empacado y envasado y almacenamiento y distribución de nuestros productos, pues vamos a buscar que tengan un diseño higiénico, ¿no? Y esto del diseño higiénico, pues es muy sencillo de entender. Todas las superficies interiores tienen que ser lisas, impermeables, con un color claro para poder identificar las áreas en donde se acumula la suciedad o daños físicos, y que sean limpias y mantenerlas limpias, ¿no? Creo que ese principio pues está bastante bien identificado en la industria de frutas y hortalizas, al menos aquí en la región del Bajío. Creo que ya todos han pasado por una revisión de las características de sus almacenes. Quizás el reto más importante es este de mantenerlas limpias, ¿no? Porque cuando vives en el sector rural, pues hay tierra, hay polvo, ahora viene el polvo del Sahara que entra mañana aquí a Guanajuato. Entonces, ahora vamos a tener que estar barriendo las arenas del desierto, ¿no? Entonces, sí es un tema que las prácticas de limpieza pues son siempre un reto, pero SQF también tiene dentro de este programa de requerimientos un requerimiento específico para la limpieza. Por supuesto, los almacenes también no se deben convertir. Un error que cometemos frecuentemente en el sector primario es convertir los almacenes en depósitos de basura, en depósitos de equipos sucios, en depósitos de botes de sustancias químicas que ya no vamos a utilizar. Y la verdad es que no es más que agarrar todo aquello que ya no nos sirve y ponerlo en un almacén de desechos o un depósito de desechos para que llegue la basura y se lo lleve. Si son sustancias químicas, nos vamos a dar cuenta que hay regulaciones al respecto. Entonces, vamos a esperar a que veamos el tema de sustancias químicas para ver cómo se manejan esos desechos de sustancias químicas, ¿no? Pero sí, esencialmente el enfoque de estas instalaciones, de todo lo que se maneja en campo, es la limpieza y el almacenamiento con cuidado. Todas las instalaciones cerradas que se utilizan en la producción primaria de alimentos, como son los invernaderos, las instalaciones de producción de hidroponía, o por ejemplo la producción de setas y hongos, pues tienen también que estar diseñadas de tal manera que no representen un riesgo para la seguridad o la inocuidad de los productos que estamos procesando, ¿no? Y que también pues tengamos programas de control de materia extraña, control de vidrio, control de plástico duro. Si tenemos almacenamiento en frío, es importante que, perdón, aquí me adelanté, si tenemos almacenamiento en frío, es importante también que pues sepamos que el almacenamiento en frío tiene un propósito para aprovechar la fisiología de los productos y poder alargar la vida en aquel, ¿no? Pero cuando son mal administrados, como tenemos humedad, como tenemos bajas temperaturas, como tenemos manejo de productos del campo, pues es muy fácil que se acumule suciedad, es muy fácil que también se mantengan en malas condiciones, ¿no? La humedad es algo verdaderamente dañino en las estructuras o en la infraestructura de producción. Entonces, es muy importante que tengamos controles de la calidad de estas instalaciones, que de alguna manera sepamos que tienen la capacidad de mantener las temperaturas de almacenamiento que se requieren y que pues no haya una sobresaturación de las capacidades de almacenamiento en frío, ¿no? En cuanto a los productos químicos, como les comentaba yo hace un momento, en México hay legislación específica para este tema y particularmente los agroquímicos pues están sujetos a una regulación. Ustedes seguramente han escuchado del programa triple lavado y confinamiento del Comité de Sanidad Vegetal. Lo único que tenemos que hacer pues es identificarlos, mantenerlos almacenados de manera segura, en un área que además tenga control de acceso para evitar el mal uso o la manipulación accidental de estos productos, y que pues sean debidamente lavados con la técnica del triple lavado y que puedan ser recopilados por un proveedor o por un agente de servicios para poder ser confinados en un centro de confinamiento autorizado. Entonces, en este tema, como ya en México la legislación es muy exigente al respecto, pues realmente SQF lo único que pide es que pues, nos apeguemos a esa legislación, ¿no? En cuanto a los vehículos, equipos y utensilios, pues siempre es importante señalar que va a haber un reto en cuanto a los vehículos, equipos y utensilios, pues porque normalmente una micro y pequeña empresa pues agarra un utensilio, lo utiliza para cosechar, lo utiliza para plantar, lo utiliza para limpiar, les da múltiples usos, ¿no? Son usos muy versátiles. Los vehículos también igual nos sirven para transportar el personal, como nos sirven para transportar material de empaque, nos sirven para transportar producto cosechado. Entonces, lo único que se pide en este nivel del programa de fundamentos es que estén identificados en buenas condiciones.
limpios y bajo un programa de desinfección con agua con cloro, que no tiene mayor ciencia, ¿no? Una concentración como las que se recomiendan por parte de los proveedores, por parte de quienes nos entregan estos productos para desinfección, y cuando es necesario almacenarlos, pues que estén fuera de cualquier fuente de contaminación, ¿no? Particularmente por el tema de Escherichia coli, por el tema de listeria, monocitógenes en lechugas, por el tema de Escherichia coli en hortalizas, pues siempre es importante separar aquellos vehículos de las operaciones pecuarias con las operaciones de producción de hortalizas en la medida de lo posible, y de no ser así, bueno, pues tener la posibilidad de establecer un programa de limpieza y desinfección exhaustivo, pero esencialmente lo que se recomienda es que no haya una interacción entre los vehículos que se usan para producción primaria con los vehículos que se utilizan para producción pecuaria. Perdón, producción de vegetales con los de producción pecuaria. Y bueno, en la maquinaria, pues que en un momento dado tampoco se convierta en una fuente de contaminación, porque las fugas, las fallas de mantenimiento siempre generan escurrimientos de lubricantes, siempre generan escurrimientos de combustible, y entonces pues es importante que los equipos mecánicos siempre estén en buenas condiciones, ¿no? En este nivel del programa de fundamentos, SQF pide solamente un programa planificado y ejecutado de mantenimiento general de las condiciones del equipo y de las instalaciones, y la calibración, cuando menos una vez al año, de todos los equipos de medición que utilizamos en un proceso de producción primaria. ¿Cuáles son esos equipos de medición? Pues típicamente son básculas, en algunas ocasiones son termómetros, en algunas ocasiones son medidores de concentración de cloro, medidores de turbiedad en el agua. Entonces, dependiendo de los equipos que tengamos, ¿no? No es necesario forzosamente tener un inventario de equipos de medición, pero los que tengamos y que sean importantes en la prevención de los riesgos de contaminación, pues van a ser necesario que los mantengamos bajo un programa de calibración. En cuanto a los animales domésticos, salvajes y los animales de granja, pues esto inclusive es obligatorio para quienes exportan a Estados Unidos o quienes desean exportar a Estados Unidos. Tiene que haber un programa de control de animales domésticos de granja y salvajes. Recuerden que los animales salvajes no se pueden eliminar, tenemos que capturarlos y liberarlos en zonas específicas. Ahí podemos utilizar los servicios profesionales de reubicadores de animales salvajes. En el caso de los animales de campo, bueno, pues que tengan barreras físicas, ¿no? Y no estamos hablando de muros de alta especificación, una malla, un alambre de púas, una barrera guardaganado es más que suficiente para este tema. El asunto, pues, es que los animales no encuentren comida, no encuentren refugio, no tomen un rancho de lechugas como área de descanso, ¿no? Por las implicaciones que tiene esto en la inocuidad de los productos. Aunado al tema del control de los animales, también está el tema de la prevención de plagas en las instalaciones que tenemos en las áreas de producción. Y ahí pues nos vamos a referir específicamente a aquellas plagas que nos causan daño económico directo, como son los roedores, los insectos rastreros, algunas lagartijas, algunos pájaros que vienen a comerse directamente los productos que nosotros estamos produciendo. Y las alimañas, que son los animales silvestres que encuentran refugio y que andan buscando comida, agua y protección en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, a este nivel, en el programa de fundamentos de SQF, solamente requerimos que los centros de producción cuenten con mecanismos preventivos como trampas en los interiores y portacebos en los exteriores. Y que pues nosotros podamos tener la habilidad de identificar un producto en el momento de la cosecha o después de la cosecha, para ver si ha tenido algún contacto o alguna infestación por parte de estas plagas, y en un momento dado retirarlo o separarlo del proceso de producción y desecharlo, ¿no? En el caso de las prácticas de limpieza y saneamiento, pues dice aquí si es necesario. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues en algunos ranchos o granjas pequeñas o microempresas que hacen acopio de productos que se cultivan directamente en el suelo, pues esos productos están en el suelo. ¿Qué le vamos a pedir a las zanahorias? ¿Qué le vamos a pedir a las cebollas? ¿Qué le vamos a pedir a las jícamas? Pues que crezcan bonitas dentro de la tierra, ¿no? Entonces, pues ahí, pues, ¿qué práctica de saneamiento podríamos tener si estos ya están directamente en contacto con el suelo? Pero en aquellos casos como los tomates, en los pimientos, en los pepinos,
Ahí sí sería necesario que las superficies donde estamos manipulando estos productos cuenten con un programa de limpieza y desinfección. Por supuesto, los productos químicos de limpieza y desinfección deben de estar aprobados para uso en alimentos, para estar aprobados para uso en superficies de contacto en alimentos y evitar convertirse en peligros químicos o fuentes de contaminación de riesgos químicos. Entonces, ahí vamos a tener que trabajar con nuestros proveedores para que los productos que compremos, que no son los productos comerciales, no puedes utilizar jabón Sote, jabón Roma, no puedes utilizar Cloralex, a menos que tengan una ficha técnica que diga que se puede utilizar perfectamente en superficies de contacto con alimentos, ¿no? Si ustedes tienen esa información, pues ya la hicieron. En cuanto a las prácticas del personal, creo que no se trata de hacer un centro santo o sacrosanto de los sitios de producción. Simplemente es poner un reglamento, ¿no? Simplemente es poner las reglas del juego y saber que pues no puedes traer objetos personales, no puedes traer joyas, no puedes traer uñas postizas, lacas o pinturas en las uñas. ¿Por qué? Pues porque finalmente son fuentes de contaminación con peligros químicos o físicos, ¿no? Entonces, es simplemente el sentido común de que en un centro de trabajo de alimentos, pues no son compatibles con estas prácticas, ¿no? Por supuesto, mantener el orden y la disciplina con los empleados para evitar que fumen, que coman, que mastiquen chicles o cualquier otro dulce, que estén escupiendo en las áreas de producción. Insisto, no se trata de hacer templos sacrosantos, pero sí, pues que se sigan buenas prácticas del personal, que se sigan prácticas que puedan evitar que se conviertan en fuentes de contaminación, ¿no? Por supuesto, el personal enfermo siempre va a ser una preocupación. El COVID-19 no se transmite por los alimentos, no es un problema de inocuidad, pero sí nos puede poner en riesgo la viabilidad de nuestra producción, porque si nos convertimos en un centro de infección para nuestros empleados, pues la seguridad, la autoridad sanitaria nos puede cerrar nuestras instalaciones, ¿no? Siempre someter a los empleados a un proceso de revisión médica, que haya cuando menos un médico que una vez al año les haga una revisión general del estado de salud. Y cuando hay accidentes, porque los hay pues prácticamente casi todos los días, pues siempre el cuidar siempre la integridad de los empleados, pero también evitar que los productos y las superficies de trabajo y los utensilios entren en contacto con la sangre y los fluidos corporales. En cuanto a instalaciones sanitarias y lavado de manos, este es un reto, yo creo que de los más importantes para los microproductores, el contar con instalaciones sanitarias, el contar con lavado de manos. Ahora somos muy creativos, ahora hay muchas herramientas que son útiles en este proceso. En la medida de lo posible, bueno, pues todos los empleados deberían tener acceso a baños diseñados, construidos y ubicados de manera que no se convierta en una fuente de contaminación, que cuenten con sus áreas de lavado de manos. Es simplemente el darle al empleado las condiciones que se requieren, inclusive Tamara se los puede platicar por el tema de responsabilidad social, darle las condiciones que ustedes pedirían si ustedes fueran empleados en su propio negocio, ¿no? Poder ir al baño en un lugar adecuado, no de lujo, simplemente que sea funcional, que se pueda mantener limpio, y lavarse las manos en un lugar donde tengamos agua potable, jabón y toallas y papel para poder mantener esas prácticas de higiene, ¿no? Entonces, sí es muy importante el enfocarnos en ese sentido. La ropa de protección de los empleados también tiene que ser un tema importante. ¿Por qué? Porque la ropa también es un vector de los peligros, de los riesgos de contaminación. Entonces, pues siempre vamos a tener que tener cuidado con esa ropa para que esté limpia, para que esté en buen estado. Si utilizamos guantes, pues que los guantes también sigan las especificaciones que nos ofrecen los fabricantes. Y en cuanto a las visitas, digo, los centros de trabajo no deberían ser lugares públicos, pero de repente nos visita el proveedor, nos visita el consultor, nos visita el personal del CESABEG. Entonces sí es importante que le pidamos que sigan las mismas reglas a las que nos hemos obligado nosotros, ¿no? Esto es importante, que sigan y cumplan todas nuestras prácticas. Si tenemos áreas de descanso, si tenemos comedores, si tenemos áreas de relajación para nuestros empleados, pues es importante que todas estas áreas estén manejadas de tal manera que tampoco se conviertan en fuentes de contaminación. Muchas veces los empleados se llevan consigo el celular o sus relojes porque no tienen dónde dejarlos, entonces es importante darles un área donde puedan almacenar sus pertenencias sin riesgo de que se pierdan o que se las roben o que se las lleve Tlacuache, ¿no? Eso creo que también es importante. Y por supuesto, tener la posibilidad de que puedan tomar agua potable en los momentos que hacen los descansos o que esté al alcance del empleado, ¿no?
El personal que está ya directamente involucrado en las prácticas de cosecha y empaque, pues tiene que seguir todas las reglas anteriores y las que se describen en el apartado 741, que es mantener toda su ropa de protección limpia, mantener todos los utensilios limpios y desinfectados, evitar que el producto caiga al piso o lo dejen en el suelo o en la tierra, sobre todo si el producto no tiene relación con el suelo, por ejemplo, pues una zanahoria y una cebolla no hay de otra, pero las lechugas, los tomates, los pimientos, los pepinos, pues ya se cayeron al piso, al suelo, como dice el clásico, ya los besó el diablo, ya no los puedes levantar, ¿no? Los tienes que dejar ahí. Obviamente tenemos que hacer todo lo posible para evitar que los empleados estén tirando producto al piso y que los contenedores donde vamos a almacenar esos productos de cosecha, las cajas, las jabas, las cajas de plástico, pues estén limpios y desinfectados. Hay una serie de reglas que hay que cubrir, esto inclusive está normado por algunas normas de país de destino como Estados Unidos, particularmente en el tema de productos que se caen al suelo, productos dañados o ya que presentan putrefacción, el almacenamiento de los contenedores o cajas de cosecha, el uso de los utensilios que deben estar siempre limpios y en buen estado. El transporte es fundamental, ya me quedan 7 minutos, entonces me voy a apurar. El transporte es misma historia, limpio y desinfectado, funcional, que no esté tirando aceite, que no esté tirando combustible, que no lo utilicen para transportar abonos, fertilizantes, sustancias químicas, el desayuno de los empleados. ¿Por qué? Pues porque estos son fuentes de contaminación finalmente, ¿no? Y si lo vamos a hacer, bueno, pues tener un programa de limpieza y desinfección que nos pueda determinar que estamos cumpliendo con estos requerimientos. En el caso del agua, el agua la manda Dios y la reparte el alcalde, pues nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarla, cuidar su integridad, identificar las fuentes de agua, cuáles son las características del agua que recibimos para nuestro sistema de producción y cumplir con las regulaciones. En el caso de México hay normas específicas para la calidad del agua de uso agrícola. En el caso de los Estados Unidos también hay normas de calidad para aguas de uso agrícola y es importante pues que también dentro de nuestra parcela, nuestra huerta, nuestra granja, pues todo lo que son fuentes potenciales de contaminación, pues estén separados de esas fuentes de abastecimiento de agua o las podamos, en la medida de lo posible, separar lo más que se pueda, ¿no? Mantener las medidas preventivas. En cuanto al agua de riego, pues es evidente que es una preocupación constante por todos los temas de riesgos microbiológicos en la producción de alimentos. Quizás es un tema ampliamente normado ahora ya en varios países. Necesitamos analizar cuál es nuestra manera de regar las plantas, si esta agua entra en contacto con la parte comestible del producto, si nuestros ciclos de recuperación de agua, por ejemplo, en invernaderos o en hidroponía, estamos teniendo los tratamientos adecuados y mantener todo esto bajo un programa de mantenimiento y limpieza. Para propósitos prácticos, el hielo es agua y se debe tratar exactamente igual. Si esta agua tiene además uso como agua de limpieza de las instalaciones, de lavado de manos o de contacto con los productos por cuestiones de calidad, pues es importante que cumpla con las especificaciones de agua potable de nuestro país, en el caso de México, de la norma, ya se me olvidó, de la Secretaría de Salud para agua potable. No recuerdo el número en este momento, pero lo vamos a recordar en un minuto, o si algún colega nos puede, por favor, ahí poner el nombre de la norma en el chat. Y en el caso de los análisis de agua, pues deben cumplir también con las regulaciones. En el caso de México no tenemos regulaciones que nos digan, debes hacer análisis de agua con tanta frecuencia, pero en otros países sí, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es importante que también veamos el tema de las normas que se aplican al agua potable. En cuanto a la gestión de fertilizantes, es importante separar los orgánicos y de los inorgánicos. Todos los orgánicos tienen que ver con algún origen animal y por lo tanto pues son de mayor riesgo. Tenemos que tener la capacidad de almacenarlos adecuadamente. Cuando los aplicamos tenemos que tener pues una bitácora, un registro que nos hable de cuándo se aplican, cómo se aplican, qué tipo de aplicaciones, cuáles son los tratamientos a los que pudieron haber estado sujetos y la identificación de los lotes o campos que fueron tratados con estos fertilizantes. Los correctores al suelo, que son básicamente compostas, que son algunos fertilizantes orgánicos, pues también tienen que haber sido sometidos a tratamientos para eliminar su carga microbiológica y, por supuesto, cumplir las regulaciones de seguridad para evitar que contaminen fuentes de aguas de uso agrícola,
que también pueden contaminar a los empleados en las instalaciones que los empleados utilizan. En fin, es un tema de la gestión de estos correctores al suelo. La compra de productos químicos debe hacerse solamente a proveedores aprobados, cumplir con los temas normativos, cumplir con las especificaciones que nos pide COFEPRIS y en su momento los países de destino de nuestras exportaciones, los inventarios de mantenimiento de esas compras de productos químicos. En cuanto a la aplicación de los programas de los productos químicos, pues hay programas como el BUMA, el Buen Uso y Manejo de Agroquímicos, que impulsan varias organizaciones, entre ellos los comités de sanidad vegetal. Es un tema bastante normado en el caso de México y deberíamos de estar cumpliendo cuando menos con esos requerimientos conforme lo exige el programa de fundamentos de SQF. Y tener registros de aplicación de esos plaguicidas, ¿no? O de esas sustancias químicas, acuérdense, dosis, concentraciones, usos autorizados, plagas objetivo, el tema de las frecuencias, todo lo que tiene que ver con la administración de esos productos químicos. Y en los controles biológicos, pues simplemente que estén aprobados para su uso conforme a las especificaciones, fichas técnicas y etiquetas de estos productos químicos agrícolas. Y terminando ya con la presentación, en este programa de fundamentos SQF solamente se les pide que administren la eliminación de todas las basuras, desechos, secos, líquidos, insalubres, las basuras del proceso de producción, las basuras del proceso de cosecha, las basuras del proceso de empaque, las basuras del proceso de almacenamiento. Todo esto tiene que estarse colocando en centros o en áreas específicamente diseñadas para el manejo de estos desechos y retirarse periódicamente para evitar que se conviertan en fuente de contaminación. Tener cuidado cuando tiramos material de empaque porque casi siempre llevan una marca, casi siempre llevan una etiqueta. Y si nosotros generamos materia orgánica para uso, por ejemplo, animal, como forrajes, como ensilados, como algunos residuos que pueden ser aprovechados en plantas de rendimientos, pues asegurar que mantienen también un nivel de riesgo bajo, porque eventualmente pues esto va a servir para alimentar a un animal o para alimentar a un humano después de que haya sido ingerido por los animales, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos este curso agilizado del programa de Fundamentos de SQF y sus buenas prácticas para alcanzar el nivel básico. El día de mañana, a la 1 de la tarde, presentaremos los requerimientos que nos pide el nivel intermedio y simplemente iremos complementando lo que ya dijimos el día de hoy con aquellos requerimientos adicionales que nos pida el nivel intermedio del programa de Fundamentos. ¿Y cuáles serían las siguientes etapas? ¿Qué deberían de hacer ustedes si ya tienen una copia del código de fundamentos SQF? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A quién deben de llamar? ¿A quién deben de convocar? ¿Con quién se pueden auxiliar en la implementación de estos programas? Y, por supuesto, quedará sus órdenes en la página de internet del Instituto SQF y en mi correo electrónico, lcruz@sqfi.com. Dejo de compartir pantalla y vamos a revisar el chat para ver preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Luis. Mira, comentarte si tienes varias preguntas. Empezamos desde el principio con una de Montserrat. Ella nos preguntaba que si con esta certificación, bueno, en este nivel también se puede ostentar el logo SQF y pregunta porque al final vienen los lineamientos de uso o en todos los códigos está descrito el mismo contenido y diferencia los niveles. Esa es una de las primeras. Tienes varias. Nada más antes de que des respuesta, comentarles, la plática está programada de 1 a 2, excelente, felicitaciones Luis por ajustarte también al tiempo. Los que gusten a partir de las 2 de la tarde, pues pudieran retirarse para efecto de tomar asistencia. Los que quieran atender las preguntas y respuestas, podemos quedarnos unos 5 o 10 minutitos máximo revisándolas, es muy enriquecedor. Entonces, a los que se pudieran retirar, les agradecemos mucho su asistencia. A los que no, pues por aquí esperemos, Luis, si no tienes inconveniente en regalarnos 5 minutos, 10 más de tu tiempo, pues aquí seguiríamos. Primero con la pregunta de Monse. Muy bien, muchas gracias. Pues como dice Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Por supuesto, pues es su tiempo. Entonces vamos a empezar, ¿no? Las reglas de uso del logotipo de SQF están muy claras, están muy definidas. Tú puedes ostentarte como una empresa certificada en SQF y utilizar el logotipo de SQF en tu marketing, en tu publicidad, en tus instalaciones, en tus tarjetas de presentación. Recuerda que si por alguna razón dejas de certificarte en SQF, pues vas a tener que destruir todo eso, ¿no? También recordarles que solamente cuando logras la certificación en el código
SQF, entonces estás autorizado a utilizar el código, el sello de calidad de SQF en tu material de empaque. Como ustedes pueden ver en varios productos que se venden empacados aquí en México, ya tienen el logotipo SQF en sus bolsas, en sus cajas, en sus clamshells, en todo tipo de material de empaque. Entonces, sí, las reglas son para todos. Te puedes sustentar como una empresa certificada en SQF y utilizar el logotipo SQF manteniendo la certificación. Ok, muy bien. Después, Marina, ya no encuentro ahora la pregunta, pero ella nos hacía una pregunta sobre el sardinel, las medidas de seguridad que debieran tener los sardineles. Sí, mira, es un tema de normatividad mexicana, no de SQF, aunque SQF te pide que en los almacenes de sustancias químicas peligrosas, pues tengan las medidas de contención necesarias. En el caso de la legislación mexicana, tus sardineles tienen que tener la capacidad de almacenar el 110% de los volúmenes que almacenas de sustancias químicas peligrosas. Cuando estos productos se pueden derramar o pueden caer al suelo o al piso, cuando existe un accidente o un mal manejo. Entonces, si almacenas 100 litros de sustancias químicas, pues deberías tener un área de contención o un sardinel con una capacidad de 110 litros, ¿no? Eso es lo que marca la norma, y lo que pide SQF, pues es que tengas las medidas preventivas para contener esos derrames. Sí, en realidad se referían al tema de los combustibles, pero está contestada la pregunta, efectivamente, Luis Alberto. Después tenemos otra que nos hace Angélica Horta, que dice que para el control de fauna silvestre y doméstica, que si son autorizados el uso de instalaciones de barreras vivas. Mira, el tema con las barreras vivas es que para propósitos de animales silvestres son literalmente inocuas. No les hacen nada. Al contrario, se convierten en refugios, se convierten en casas habitacionales, en departamentos multinivel para los animales silvestres. Entonces, las barreras vivas pues deberían estar complementadas con una barrera física, típicamente una malla de gallinero, la más barata que puedas encontrar en el mercado, que te pueda servir para eso. Pero también nos hemos dado cuenta que el tema de los animales silvestres va muy aparejado con el tema de la limpieza de los alrededores de la granja o del sitio de producción. Entonces, si tú tienes áreas llenas de maleza, áreas llenas de pasto, pues esos son reservorios para los animales, ¿no? Esos son áreas de refugio para los animales. Entonces, puede ser que dejes tus barreras vivas, pero es importante que les des mantenimiento y limpieza. Aprovechando hace un momento el comentario que hacía sobre la legislación mexicana, quisiera comentarles que la primera semana de agosto está por concretarse el tema, pero vamos a tener la primera semana de la cultura laboral en el tema de toda esta normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluyendo los protocolos que son obligatorios que las empresas del sector primario presenten a la autoridad. Entonces, es un poquito de herramientas para ayudarlos a que ustedes den cumplimiento a este protocolo, así como algunas normas importantes, la formación de comisiones de seguridad, de higiene, la comisión de capacitación. Entonces, con toda la temática de algunas normas que pueden ser relevantes para ustedes, no se va a abordar con mucha profundidad, pero invitarlos a que estén atentos a esta semana de la cultura laboral que tendremos en el mes de agosto. También comentaba por ahí, Emma, era la siguiente pregunta que yo veía por ahí. Emma decía que cuál es la distancia mínima entre un centro de producción y uno de ganadería. Si te refieres a un centro de producción de hortalizas o un centro de producción agrícola, no hay una distancia mínima establecida. SQF no establece una distancia mínima. Lo que SQF te pide es que hagas un análisis de riesgo y determines si necesitas establecer alguna medida preventiva para evitar que ese vecino que tiene operaciones pecuarias pues pueda en un momento dado convertirse en una fuente de contaminación, y qué medidas vas a aplicar dentro pues, del cuadrito, del espacio que tú sí tienes control, para que esa parte expuesta evidentemente no represente la posibilidad de que puedas enviar al mercado un producto contaminado. Si está rodeado por los cuatro costados de gallineros, de vacas, de chivos, pues mejor, es muy difícil tomar una decisión de ese tipo, pero tendrías que buscar
un producto realmente de muy bajo riesgo o un producto exento a las regulaciones, por ejemplo, si quieres exportar a Estados Unidos, para que pudieras aprovechar tu superficie agrícola, ¿no? Desafortunadamente, pues la legislación no te permite decirle al ganadero, oiga, pues hágase más para allá, ¿no? O al pollero, oiga, no se ponga aquí de mi vecino. Es una realidad que tenemos que vivir. Es tu responsabilidad determinar si estás en posibilidades de llevar a cabo la producción agrícola. Y si en base al análisis de riesgos no puedes llevar a cabo la producción agrícola de esos productos altamente sensibles, probablemente puedas migrar a productos que pueden ser también de alto valor, pero que puedan tener un nivel de riesgo mucho más bajo, ¿no? Por ejemplo, la fruticultura o, por ejemplo, la producción de flores o, por ejemplo, la producción de otro tipo de productos primarios. Luis, también causó un poquito de duda ahí el tema de lo del coronavirus que no se transmite por alimentos, que debe compartirles algunas fuentes. La verdad es que no sé si voy a alcanzar ahorita mismo a buscarlas, pero les invito a que consulten las páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos, en su página específica de coronavirus, ahí está esa información, y también en la Comunidad Económica Europea existe esa declaración. Todo esto está en estudio y bueno, tal como lo dijo Luis, es la información que yo también tengo. Bueno, ya les puso dónde, Luis Alberto. Y también por ahí nos preguntaba Eduard, que para el caso de abonos estiércol, que creo que se contesta con tu respuesta, Luis, que decía en zona de producción primaria agrícola sola, que si está permitida el estiércol de res. Era más precisa la pregunta. Sí, claro, por supuesto, si está perfectamente composteado, acuérdense que bajo ninguna legislación, bajo ningún programa, bajo ningún requerimiento está autorizado el uso de estiércol fresco o estiércol crudo sin tratar. Todos los estiércoles de origen animal tienen que ser tratados bajo un proceso de compostas y hay una serie de especificaciones para esas compostas, las temperaturas que tienen que alcanzar, el tiempo que tienen que ser tratados. Y además también está normada su aplicación. Se tiene que aplicar en el momento más alejado al periodo de cosecha, es decir, pre-siembra, pre-plantación. Entonces, sí, por supuesto que se puede utilizar. En el caso de los abonos de origen animal, el único que está específicamente prohibido es el abono de estiércol humano. Ese sí está perfectamente identificado y totalmente prohibido. También nos pregunta Nelva que con qué frecuencia se debe realizar los análisis de agua. Bueno, en el caso de México, solamente tienes que hacer análisis de agua si no hay manera de que puedas demostrar que estás cumpliendo con la norma de agua para uso agrícola o la norma de agua para uso potable, si es que esta agua va a entrar en contacto con las superficies de contacto o con el producto, si lo vas a utilizar para instalaciones sanitarias o para consumo del personal. Entonces, si no tienes una manera de demostrarlo, pues entonces vas a tener que hacer cuando menos un análisis al año. Este análisis debe incluir no solamente los límites microbiológicos, sino también los límites físico-químicos. Y esto es importante porque particularmente en el Bajío vamos a encontrar aguas duras, vamos a encontrar aguas que pueden tener alto contenido de sales, algunas de esas sales pueden ser peligrosas. Ya hay reportes de presencia de algunos isótopos radioactivos en aguas en la zona norte del estado, que hay que revisar, que hay que verificar, que hay que validar, pero por lo pronto son reportes. Ya si te metes a la legislación, por ejemplo, de quienes exportan para países como Estados Unidos y Canadá, entonces hay toda una metodología para hacer los análisis de calidad del agua y te dicen que, pues, si es un agua que va a entrar en contacto con el producto, entonces tienes que seguir todas esas metodologías, ¿no? Y hablan, dependiendo de la fuente de agua, entre 5 y 20 análisis al año. Entonces, no se mortifiquen mucho. Ahorita lo importante es que, pues, cuando menos sepan cuáles son esas fuentes de agua y cuáles son los criterios que deberían de cumplir para determinar si esa agua entra o no en contacto con la parte comestible del producto y en su caso determinar si es necesario tener este tipo de análisis. Mi recomendación sería que cuando menos hicieran un análisis al año. Entonces, con esta respuesta contestas la pregunta que nos hacían de Agrícola Los Zarzas, que era que si tenían una fuente de manantial, que qué regulaciones se debe cumplir para producir en campo abierto. Y es la misma respuesta, hay que cumplir, demostrar el cumplimiento de la 127 cuando entra en contacto con el alimento y la frecuencia la sugerías, ¿no, Luis? Una vez al año por lo menos. Es correcto. Norma Oficial Mexicana 127 de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, Tamara. Con nuestros amigos de aquí del grupo que nos lo reafirmaron, efectivamente. Okay. Y bueno, de verdad, después de Nelva, yo ya no me perdí si había más preguntas, pero queremos agradecerles a todos su presencia, decirles que por favor estén muy al pendiente de este evento que
que tendremos en la primera semana de agosto. No va a ir, este también va a ser abierto, no va a ser dirigido a Guanajuato Zona Premium, va a estar dirigido a todo el sector agroalimentario que atiende la Secretaría. Entonces, estén muy atentos, ayúdennos por favor a difundirlo. Es muy importante que y bueno, también un poco reiterar el tema de perdón, entró una llamada y me distrajo un poco, pero también decirle obligado en la producción primaria, pero la norma 251 para cuando hay procesamiento sí exige, es una exigencia el cumplimiento del HACCP en la manufactura, pero es un sector fuera de nuestro alcance, eso lo abarca un poco más toda esta parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en términos de apoyos para la industria y lo revisa las autoridades de salud, está fuera del alcance del sector primario. Entonces, nada más era hacer un poquito esas precisiones, y pues los vemos mañana. Luis, revisaremos a lo mejor los chats, tú y yo, por si queda algo pendiente, y si están de acuerdo, nos vemos unos minutos antes de la 1 como hoy para conversar, para aclarar lo que haya quedado pendiente, y en punto de la 1 damos inicio a tu última conferencia. Y les puse por ahí mi correo electrónico para cualquier pregunta. Vi por ahí que hay varios comentarios sobre silos y almacenes. Yo me comprometo a darles esa información en específico. Vi que quedaron algunas preguntas respecto del tema de los abonos y fertilizantes. Por supuesto que también lo revisamos. Me comprometo a que mañana a las 12:45 empecemos con la revisión de esas preguntas pendientes, pero tienen ahí mi correo electrónico para cualquier duda o inquietud o cualquier consulta en general. Muchísimas gracias y buenas tardes. No me perdieron, si pueden poner sus cámaras para que les saquemos la foto final del curso. Y acuérdense a la de 3 poner su mejor sonrisa y les agradecemos muchísimo. Nos vemos mañana. Todavía no están todos, pero aquí estamos al pendiente de sus correos. Por favor, las aclaraciones de constancias a mi correo directamente, por favor. Mil gracias, esa foto del recuerdo quedó padrísima. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Saludos a todos. Tamara. Fátima, perdón, qué bueno que estás por acá. Sí, bueno, era mi final. Le mandé un mensajito en el chat. Perdón, y también iba a presentar a mi compañera Ángeles, pero nos comió el tiempo y ahorita me estuvo entrando mucho una llamada del ingeniero Rito y no supe cómo cortarla. A tus órdenes, Fátima, y a los que me escuchen todavía, decirles que por ahí está mi compañera Ángeles Flores, que también es parte del equipo, estamos